Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos otro día más en casa y hace un día precioso. Estos días el calor ha llegado con muchísima fuerza y si hay algo que estoy intentando aprovechar, ya os lo he comentado en algún que otro vídeo, pues son estas primeras horas de la mañana. Es cuando todavía pues entra ese aire que es más fresco y la casa pues empieza a sentirse completamente distinta. Hoy no tengo un plan demasiado complicado, me estoy adaptando pues al clima, hace mucha calor y no apetece hacer tantas cosas. Simplemente pues quiero ir haciendo lo que va necesitando la casa y dejar pues algunas cosas preparadas antes de que empiece a apretar el calor. Por eso pues empiezo preparándome mi smoothie en verano y bueno, cuando empieza a hacer este tiempo, este clima así que es tan agradable, pues me apetece muchísimo este tipo de desayunos. Son ligeros, son refrescantes y mientras los preparo pues me voy preparando cómo va a ser mi mañana y así voy arrancando poco a poco. Muchas veces estos primeros minutos son los que más disfruto. Todavía está todo en silencio, mi familia duerme, ya os lo he dicho muchas veces, la casa está tranquila y siento pues que el día aún tiene un ritmo como más tranquilo y me voy pues preparando para lo que va a ser mi día. Y una de las cosas que más me gusta hacer o más disfruto por las mañanas pues es abrir la casa. Es abrir las cortinas, dejar que entre la luz, que entre el aire, que cambie pues completamente el ambiente. Parece mentira, pero algo tan sencillo puede hacer que todo se sienta mucho más agradable. Y es que ahora con este tiempo pues todavía lo noto muchísimo más. Y como el calor después no va a dar tregua, eso de eso estoy bastante convencida, pues intento aprovechar la mañana pues para salir al jardín un rato y repasar pues esas zonas que luego a lo largo del día vamos a disfrutar. Hay zonas de la casa que simplemente dedicándoles unos minutos enseguida se notan y una de ellas es la entrada. Antes de que el sol pues empiece a dar de lleno, voy a aprovechar para barrerla y repasarla un poquito. Y ahora sí, voy a seguir con la zona que me toca hoy. Después de la rutina de cada mañana, siempre pues intento centrarme en una estancia de la casa. Así siento pues que poco a poco todo va avanzando sin necesidad pues de hacerlo todo de golpe
para mí es mucho más sencillo. La verdad es que a mí me funciona mucho mejor organizarme así. Con las ventanas abiertas durante tantos días y tantas horas, es normal pues que algunas cosas se acumulen más polvo de lo habitual. No es algo que me preocupe demasiado porque sé que forma parte pues de esta época del año. Es, como diría, estacional. Miremoslo así. Prefiero ir pues dando estos pequeños repasos antes de esperar a que todo se acumule. No lo hago a detalle, sino como más superficial y con más frecuencia. Al final, pues mantener una casa también consiste en eso, en ir acompañando el ritmo pues de cada estación. Cuando limpio por zonas, pues también me gusta pues aprovechar para recolocar pues esos pequeños detalles. Hay rincones pues que apenas llaman la atención cuando están limpios, pero en cuanto se descuidan un poquito, enseguida se nota. Creo que esa es una de las partes pues que diferencian mucho entre una casa pues que se va manteniendo recogida, en orden, cuidada, a otra pues que a lo mejor si nos descuidamos un poquito pues tenemos que empezar a hacer limpiezas a fondo.
Y otra cosa pues que hago muchas veces es ir terminando una zona pues antes de pasar a la siguiente. Y mientras limpio, pues siempre me gusta pensar un poco. Es uno de esos momentos en los que simplemente pues voy haciendo las cosas sin prisas y casi sin darme cuenta pues la estancia pues empieza a verse diferente y eso me relaja. Y siempre me pasa lo mismo a medida pues que voy terminando la limpieza de una zona. Al final como que parece que se te hace la cuesta arriba. Cuando me encuentro así suelo hacer un parón, me suelo tomar algo, me siento un poquito y voy disfrutando de cómo se va viendo pues la habitación ya más recogida. Es curioso porque el cambio no suele ser enorme, pero sí la sensación sí que lo es. Todo se va viendo como más fresco, más cuidado y ya van dando ganas de que se vaya acabando y es ese empuje pues que necesito pues para acabar ya la zona y pasar a lo que sigue mi mañana. Y ahora sí, con este último toque sí que puedo ir diciendo pues que esta zona va quedando lista, no perfecta, porque una casa pues vuelve a moverse enseguida, pero sí preparada para seguir disfrutándola durante el resto del día. Y mientras la casa ya está un poco más preparada, toca pensar en la comida.
no solo por cocinar, sino porque reúne a la familia y marca un poco el ritmo de la casa. En verano intento preparar comidas sencillas que no me den demasiado trabajo y que sean fáciles de hacer. Muchas veces las recetas más simples son las que más solemos repetir. Esta es un clásico en casa, es salmón con miel y limón. Siempre la acompaño pues con arroz blanco, puede ser que sea basmati o arroz largo, depende del que tenga en casa. Como siempre os dejaré en descripción la receta por si alguien se anima a hacerla. And when you go, I will fall back apart. Y a medida pues que va avanzando a mi tarde, siempre hay algo que hacer, algo que mejorar o simplemente algo que disfrutar. In this house of cards. Y quizás sea eso precisamente lo bonito, que va cambiando con nosotros, que cada estación tiene su ritmo. When our good intentions only got in the way. And I almost never know. Que cada día tiene sus propias pequeñas tareas y que sin hacer nada extraordinario, poco a poco pues todo vuelve a encontrar su equilibrio. Was that okay? In this house of cards. With only hearts. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.